Hoy en Mundo Cristiano. México y Colombia se mantienen como los países latinos donde más se persigue a los cristianos. Iglesia Mexicana pide al gobierno reconsiderar el aumento de precios de los combustibles. Ecuatorianos elegirán a un nuevo presidente el mes próximo. Un evangélico aspira a alcanzar el puesto. Empezar a clamar al Señor para que nos dé una sabiduría de escoger bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Mundo Cristiano. Les saluda Beatriz Rojas. México y Colombia aparecen una vez más en la lista de observancia mundial de la organización Puertas Abiertas. Cada año esta entidad emite un informe que indica cuáles son los 50 países donde hay mayor persecución contra los cristianos en el mundo. En la lista de 2017, ambos países latinoamericanos mostraron una leve mejoría, por lo que bajaron de posición en la lista, comparado con el año anterior. En el caso de México, descendió un puesto, ubicándose en la posición 41. Por su parte, Colombia bajó 4 lugares, colocándose en el 50. Corea del Norte sigue siendo el país más hostil contra los creyentes en Jesús. El nuevo año trajo consigo un golpe para el bolsillo de los mexicanos. El alza en los precios de los combustibles ha generado molestias entre los consumidores. Ante esto, la Iglesia pide al gobierno que reconsidere la medida. Liliana Amorós informa desde la Ciudad de México. El pasado 1 de enero entró en vigor un alza del precio de las gasolinas en México hasta un 20%. Esta medida del gobierno sacudió el inicio del año en el país, con medidas de protestas como cortes de rutas, movilizaciones, toma de gasolineras y saqueos en tiendas. Una ola de rumores en redes sociales hizo que miles de comercios cerraran. Se comprobó que en cuentas falsas de Twitter se promovió el pánico y los actos vandálicos. En WhatsApp circularon mensajes anónimos diciendo que el gobierno enviaría militares armados vestidos de civiles con la orden de disparar y que la población debía salir a abastecerse. Sin embargo, a través de medios de comunicación legítimos, se comprobó que eran noticias falsas. El presidente Enrique Peña Nieto justificó que el aumento a las gasolinas se debió a factores externos, ya que pasadas administraciones no asumieron los costos políticos de reducir el subsidio a los combustibles. Se advierte que para febrero ocurrirá un segundo gasolinazo, pues hay un alza del precio internacional del petróleo que usa de base la Secretaría de Hacienda. Ante estas medidas y el descontrol que vive el país, es que iglesias católicas y evangélicas han decidido pedir oración a sus fieles, así como también pedirle al gobierno que reconsidere el aumento de la gasolina. El pastor Benjamín Lomelí, quien está al frente de la organización El Buen Pastor y ha organizado eventos como el Día Nacional de Oración por México, habla de las medidas que la Iglesia Cristiana Evangélica tomará frente a esta lamentable situación. Aquí tengo algunas personas que tienen puestos importantes políticos. Le digo, tú tienes que actuar en tu posición, primeramente agradando a Dios y ayudando a los demás con sabiduría, porque si nosotros lo hacemos así, vamos a tener un México diferente. El hombre sabio no se deja llevar por el enojo ni la molestia. El hombre sabio actúa con justicia, equidad, para llevar la paz a todos. La Conferencia del Episcopado Mexicano llamó al gobierno, legisladores y partidos políticos a reconsiderar el gasolinazo y resolver esta coyuntura de manera inteligente y creativa. Pero la situación de México, si analizamos, tiene que ver con mucha corrupción. ¿Por qué un gobierno pide al pueblo que se sacrifique cuando los altos líderes de ese gobierno, diputados, senadores, tienen sueldos exagerados? Decirle a la gente, hay que pensar que tenemos esperanza, pero la esperanza no en que se resuelva mágicamente, sino la esperanza es ir creando un futuro a través de unas elecciones más conscientes, un voto más adecuado, un estar muy de cerca también de nuestros políticos y sobre todo en la parte que nos toca hacer las cosas correctamente. Y finalmente la oración. La oración es un arma importantísima porque la oración crea comunidad, crea vínculos, crea conciencia y nos contacta con la fuente y la meta de todo bien. Es como, digo yo, cualquier aparato, por muy maravilloso que sea, si no está conectado a la fuente de electricidad,
no funciona. El ser humano, cuando deja de conectarse con Dios, y ese puede ser el gran problema, nuestro presidente, nuestro pueblo, a lo mejor no está conectado con Dios, puede ir por mal camino. Informó para Mundo Cristiano desde la Ciudad de México, Liliana Amorós. Los ecuatorianos se alistan para las elecciones presidenciales el próximo mes, tras una década en el poder del presidente Rafael Correa. Por tercera ocasión, un evangélico participa en la contienda electoral. Mientras, la Iglesia convoca a la oración para que la ciudadanía medite su voto. Vilma Trujillo informa desde Quito. Dalo Bucaram es un hombre de fe en Cristo, esposo, padre, profesional, con experiencia en la vida política que aspira a convertirse en el presidente de la República con el apoyo del partido Fuerza Ecuador, lista 10. Fuerza Ecuador se abrevia en fe, y eso es lo que tenemos, fe en nuestro pueblo, en un futuro más próspero, donde todos participamos y todos somos incluidos. Dalo fue asambleísta. Una promesa más de Dios recuerda. Junto a su esposa Gabriela Pazmiño, animadora de televisión, aprovechan el contacto con la gente para hablar de lo que Cristo hizo en su hogar y la necesidad de ser gobernados por un hombre de fe. Busca un hombre bueno y se necesita un presidente bueno. Un presidente que quiera lo mejor para la nación. Dalo es hijo del expresidente Abdalá Bucaram, quien gobernó el país en 1996 y es el tercer candidato cristiano evangélico a la presidencia. Su presencia en redes sociales alcanza el primer lugar con seguidores en Facebook, Twitter e Instagram, tema que no tiene incidencia dentro del Consejo Nacional Electoral, mientras que según las encuestas nacionales, la intención de voto es baja. Para el pastor Gustavo Sánchez, representante de la comunidad cristiana evangélica en Ecuador, es un tema que invita a la Iglesia a ser la protagonista del accionar político de la nación. Más allá que ser un representante de la Iglesia cristiana, un hombre que profesa la fe en Cristo Jesús, considero yo que esa debe ser una pauta que nos da a nosotros, a todos los cristianos evangélicos, de que debe haber una posibilidad y abrigar en nuestro corazón el mover que la Iglesia debe tener hacia el protagonismo con la política en el Ecuador. Tras 10 años de la Revolución Ciudadana, el primer mandatario Rafael Correa desistió en su tercer intento por mantener el poder, bajo el argumento de que el país debe descansar de mí y yo también del país. Pese a los supuestos escándalos de corrupción que involucra a sus militantes, la línea de gobierno apuesta a dos figuras que ocuparon la vicepresidencia del actual régimen. Sigamos caminando juntos hasta el final. A la lista de candidatos presidenciales se suma Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, quien aparece entre las más opcionadas a ocupar el sillón presidencial junto al oficialista Lenín Moreno. Mientras 8 candidatos a la presidencia de la República del Ecuador aspiran llegar a Carondelet este 19 de febrero de 2017, la Iglesia Cristiana Evangélica se levanta en oración para que la ciudadanía medite su voto a la hora de elegir a las nuevas autoridades. Jornadas de oración durante el mes de enero hasta mediados del mes de febrero, que son las elecciones, para que la Iglesia se una en este sentido de empezar a clamar al Señor para que nos dé una sabiduría de escoger bien, porque es a nosotros a quien nos deja el Señor la responsabilidad de escoger a través del voto a quien nosotros queremos postular como el nuevo presidente de nuestra nación. Los ecuatorianos elegirán además a 5 representantes al Parlamento andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional, que junto al nuevo presidente asumirán sus funciones el próximo 24 de mayo por 4 años. Desde Quito, Ecuador, para Mundo Cristiano, Vilma Trujillo. Con estas informaciones hacemos una pausa, pero antes le invitamos a darle un vistazo a nuestro nuevo sitio web. Aproveche este momento y vaya a mundocristiano.tv. Ya casi regresamos. Al volver. Pastor de una mega iglesia brasileña recibe una puñalada durante el servicio. Esto y más en nuestro vistazo mundial. Sí, amor. Sí, ya voy para el aeropuerto. Rápido, rápido. Apúrate, Natalia, o vamos a perder el avión. Súbete. Vayan sin mí. Esto es por el daño.
Espero no haber arruinado tu día. Señor, ¿es usted Jesús? Con tu actitud puedes cambiar la vida de alguien. Es momento de dar un vistazo por otras informaciones. En Egipto, las autoridades arrestaron a 4 hombres sospechosos de perpetrar ataques contra templos cristianos en diciembre pasado. La información fue confirmada por el Ministerio del Interior. Uno de los sospechosos es un partidario de la Hermandad Musulmana. La hermandad es considerada como uno de los movimientos islamistas más antiguos de Egipto. En Estados Unidos, el evangelista Franklin Graham comentó sobre el discurso de la actriz Meryl Streep en los Globos de Oro. La artista criticó varias acciones del presidente electo Donald Trump. Ante esto, Graham escribió en Facebook: "Vamos a respaldar a nuestro nuevo presidente electo y vicepresidente electo Mike Pence y a seguir adelante, juntos como nación". El evangelista también pidió oraciones por el nuevo gobernante. Y en Brasil, el pastor Valdemiro Santiago fue apuñalado durante un servicio dominical. Él es el líder de la denominación Iglesia Mundial del Poder de Dios. Tras el ataque, Santiago fue llevado al hospital y el agresor fue arrestado. Recuerde que estas y otras noticias las puede encontrar en nuestra página web mundocristiano.tv. En breve volvemos con más información. Al volver. El ser generosos puede traer grandes beneficios para la salud. En Instagram, Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámaras de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestros videos y fotografías exclusivas. Búscanos como @MundoCristianoTV. En Instagram, Mundo Cristiano. También te cuenta el resto de la historia. Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959 y gobernó como dictador por más de 50 años. En ese tiempo, millones de cubanos huyeron hacia Estados Unidos para escapar de la opresión. Cuando Castro murió en noviembre pasado, algunos celebraron y otros lamentaron su deceso. Chuck Holton viajó a Miami para conocer qué piensa la población cubanoamericana sobre el futuro del país que alguna vez llamaron hogar. Este es el Parque del Dominó, en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami. Este hombre viene aquí cada día para jugar dominó y contar historias. Y aunque esto es Estados Unidos, se podría creer fácilmente que está más cerca de Cuba. Es un pequeño recordatorio en Miami del país y de la cultura que estos hombres dejaron atrás, en búsqueda de una vida mejor. Más de 2 millones de cubanos han abandonado la isla desde 1959, buscando asilo político y escapando de la pobreza extrema. La mayoría vive en Miami, donde ellos aman su café cortadito, al tiempo que muchos de ellos odian al dictador que los condujo a huir. Ahora Fidel Castro se ha ido, pero su legado permanece. Mi padre, quien es sabio a sus 90, casi 91 años de edad, no celebró porque temía que sería lo mismo de siempre. Pero, ¿qué pasa con aquellas familias que han sido lastimadas? No nos olvidamos de los miembros de sus familias que fueron asesinados, de los perseguidos, de los que fueron encarcelados por mucho más tiempo, que todavía no tienen el derecho en Cuba para hablar en contra del gobierno, que no tienen opciones de ningún cambio en el gobierno e incluso la expresión religiosa sigue siendo monitoreada. Así que con ese grado de censura es difícil estar entusiasmado con cualquier cambio. Su padre, Moisés, fue un pastor en Cuba, quien fue arrestado en los años 60 por predicar el evangelio. Eran muchos, no sabemos la cantidad, pero en Santiago de Cuba y en La Habana y en muchos lugares ellos le pasaron el paredón que le llamaban y mataban. Cuando fue detenido, Moisés fue enviado a un campo de trabajos forzados. Tuve que cortar caña. Eso lo hacían para hacernos daño a los cristianos y que nos apartáramos del evangelio.
de que no quería nada más que usted predicara en el templo, que no se fuera al campo. Decía que engañábamos a los guajiros. Varelas y su familia decidieron unirse a más de 300,000 cubanos que vinieron por los viajes de la libertad que tuvieron lugar en los años 60 y 70. Yo no quería irme de Cuba, pero por fin algunos hermanos de la iglesia decían, pastor, mejor que usted se vaya, porque otros tomarán su lugar y usted tiene 4 niños. Entonces yo decía, sí, pero hay que sufrir por Cristo, hay que luchar. Moisés se mantuvo predicando una vez que llegó a Estados Unidos y siendo ya entrado en años, él no se detiene aún. Yo seguiré haciendo y llevando la palabra de Dios hasta el final de mi vida, porque Dios me ha llamado no para un día y para un año, para todo el tiempo. Yo soy de Dios, pertenezco a Él. En los últimos 2 años, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no ha hecho nada para detener la marea de migrantes cubanos a Estados Unidos, de 10,000 en 2008 a casi 50,000 en 2016. Los números no han disminuido con la muerte del exdictador. La ruta preferida que muchos migrantes usan estos días es a través de Centroamérica. Los cubanos vuelan a Ecuador y luego hacen su camino hacia el norte, hasta la brecha del Darién, un tramo de 50 millas de selva indómita en la frontera de Panamá con Colombia. Aquí es donde los cubanos se enfrentan a lo que para muchos será el desafío más peligroso de sus vidas. Imagínese hacer su ruta sobre una densa selva tropical como esta durante 9 días, sin comida y con solo el agua de estos arroyos para beber y con su mochila en la espalda. Los cubanos que están viniendo a través de la selva del Darién están haciendo esto cada día y lo hacen por una razón solamente. Desean desesperadamente la libertad que la mayoría de los estadounidenses dan por sentado. Yo vendí la casa de mi hijo para venir. Miriam Alfonso, de 51 años, apenas sobrevivió al viaje. Hablamos con ella el día después que logró salir de la selva. Si logré pasarla, fue pensando en mis niños, porque si no, no hubiera podido. La pasamos muy mal. Pero ella no está soportando este arduo viaje solo para mejorar su situación económica. Lo llaman el sueño americano, para mí no está el sueño americano. Para mí es la libertad que tú tienes en tu boca. Que puedes hablar, que puedes hacer, expresar. Eso es para mí. Héctor Betancourt, de 56 años, está de acuerdo. Los Estados Unidos para nosotros los cubanos es un país libre. Yo dejo atrás a mis hijas, a mis nietos, una madre. Es difícil. Ahora, en este momento, la única oportunidad que tenemos los cubanos para poder salir de Cuba y dejar el régimen castrista es ese. Estos nuevos migrantes se unieron a los viejos para celebrar la noticia del fallecimiento de Fidel Castro, pero todos son cautelosamente optimistas. No celebramos la muerte de ningún hombre, pero celebraré cuando haya un cambio real en Cuba, cuando haya verdadera libertad en Cuba. Nos encantaría ver una forma democrática de gobierno y luego podremos celebrar. Cuba sigue sufriendo todavía. Hay que seguir orando por Cuba, porque no sabemos exactamente cómo se desenvolverá todo. Chuck Holton, CBN News, Miami, Florida. La Biblia nos habla del dar, y créalo o no, los médicos están de acuerdo en que dar es importante para la salud. Stephanie Sánchez nos cuenta cómo una contundente evidencia médica indica que la generosidad es apropiada para su bienestar físico, pues ayuda a prevenir el cáncer y problemas del corazón. Veamos. Los hechos son claros. Los generosos viven más tiempo, tienen vidas más sanas y saludables. Varios estudios muestran que la generosidad desencadena una serie de cambios significativos, todos buenos, tanto físicos como mentales. Aquí en la mundialmente reconocida Cleveland Clinic, el Dr. Michael McKee desarrolla maneras de mejorar la respuesta interna de los pacientes. Hay beneficios tremendos en la salud al dar.
La tensión conduce a la enfermedad y el doctor McKee dice que el DAR puede ayudar a reservar los efectos mortales del estrés. No importa si usted da tiempo o dinero, o si es para un ser amado o alguien desconocido. Sabemos que el DAR tiende a reducir la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco. Una vez más, DAR reduce el estrés, reduce la depresión. Investigadores del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos analizó varias resonancias magnéticas de varias personas que daban a la caridad. Encontraron que la generosidad estimula el centro de recompensa en el cerebro, liberando productos químicos que fortalecen nuestro sistema inmune. Hay una liberación de endorfinas, hay un tipo de químicos mágicos que vienen de varias áreas del cerebro e inundan todo el sistema. Son primos, básicamente, pero algunos reducen el dolor, algunos buscan células enfermizas y ejercen un efecto curativo sobre ellas. Tienen muchos efectos positivos diferentes. El doctor Stephen Dutch es el jefe de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Virginia Oriental. Él dice que los médicos comúnmente usan el DAR para tratar la depresión. Motivamos a las personas a no ser tan absortas en sí mismas y pensar en otros. Incluso le decimos que practiquen el interesarse en invertir en otras personas. También dice que si más gente da, más fácil será recibir. A veces pueden sentir inicialmente que es un fraude, que eso no es lo que realmente son, pero con el tiempo se vuelve más y más cómodo para ellos y tienen un poderoso efecto terapéutico. Así, las personas que se sienten impotentes o sin valor encuentran un nuevo propósito y valor al ver que sus acciones ayudan a otros y tienden a vivir vidas más largas y sanas. Bueno, ya lo sabe, a dar, a ser generosos todos los días, que así vamos a tener una mejor salud. Vamos a una nueva pausa y en breve volvemos con más de Mundo Cristiano. Al volver. Una producción ecuatoriana está marcando un hito en la historia del cine de ese país. Conozca más detalles tras la pausa. ¿Quiere volver a ver nuestros reportajes en cualquier momento y a cualquier hora? Suscríbase a nuestro nuevo canal en YouTube. youtube.com/Mundo Cristiano. Entérese de las noticias a diario, mire de nuevo nuestra edición estelar y compártala con otros. Mundo Cristiano en YouTube. Una producción ecuatoriana está marcando un hito en la industria del cine de ese país. La película está cargada de mensajes positivos que, como afirma su director, son necesarios para la sociedad actual. Conozca más sobre la película de fe titulada Con alas para volar. Josabeth Carchi con los detalles. En Ecuador, la industria cinematográfica todavía está en desarrollo. Cientos de nuevos profesionales y también aficionados en el ámbito secular hacen un gran esfuerzo por sacar sus proyectos adelante. Ahora, imagínese hacer cine cristiano en este entorno. Nada fácil. Sin embargo, un grupo de artistas lo consiguió y así nació Con alas para volar. Ustedes los adultos dicen las cosas más raras del mundo. Primero se casan, dicen que se aman y el otro día ya se les acabó el amor. La historia se centra en la vida de Roberto, interpretado por el actor Fabio Nieve. Él es un piloto de aerolínea que se enamora de una exitosa publicista, papel a cargo de Catherine Palma. Luego de casarse tienen un hijo llamado Tito, encarnado por el joven talento Felipe Centeno. Tras varios años juntos, la pareja se enfrenta a una crisis y decide separarse. Que conmigo lo que sea, pero no con Tito. Nunca se van a volver a querer. Y se les acabó el amor. Por ti también. Pero Tito intentará volver a unir a sus padres y así descubrirá una fuerza mayor. Para el que tiene fe en Dios, del tamaño de esa semilla, todo le es posible. Alex Jacome es el director del filme. Esta es su ópera prima,
con la que no solo busca innovar en el mercado ecuatoriano con la realización de una cinta del género cómico-dramático. El equipo tiene como misión transmitir un mensaje de esperanza. La idea es que sea una cosa muy real de lo que está pasando en la sociedad, ser un espejo. Cuando pensamos en esta idea de hacer con Alas para Volar, nunca nos imaginamos que llegaría a tener una escala de espectadores de público no cristiano. Casi el 70% de toda esta película, que ha sido nominada como la película más taquillera del Ecuador de los últimos 5 años, nunca nos imaginamos que mucha gente no creyente sea parte de la lista de preferencias. Fueron 2 años de duro trabajo. Su director nos cuenta que afrontaron grandes sacrificios para concretar este ambicioso proyecto. Nosotros empezamos con la película con presupuesto -1, -2, -3, -20, -40. Intentamos cuidar cada parte de la película. Y claro, después tuvimos que invertir mucho, pero yo realmente me siento muy contento. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el cine hoy por hoy no es una propuesta, es una herramienta fundamental. Porque ha habido gente que nos ha dicho, yo a una iglesia en mi vida hubiese pisado, pero el cine sí. El elenco y staff estuvo conformado por aproximadamente 30 personas. Un trabajo en conjunto en el que se destaca la actuación del joven actor Felipe, de 11 años, quien refleja en su personaje amor e inocencia. Dios me ha dado un talento para que yo entregue ese talento a todas las familias, para que se puedan dar una oportunidad, para que se unan. La cinta ha marcado un hito en el cine ecuatoriano. Se mantuvo en cartelera por más de un mes, algo poco común con los filmes nacionales. El equipo ahora se alista para llevar este recado de amor a países como Panamá y Puerto Rico. Creo que Dios nos va a volver a unir. Él es Dios de imposibles. El compromiso de Con Alas para Volar no termina en las salas de cine. La producción ha decidido recorrer el país con un móvil para proyectar la cinta en pueblos y lugares que no tienen acceso a un cine. El equipo aspira a que esto sea un primer paso para posicionar las producciones ecuatorianas en la industria. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabeth Carchi, Mundo Cristiano. Y por favor, Diosito, que se vuelvan a llenar de amor. Amén. Con esta información de nuestra compañera Josabeth Carchi concluimos la presente edición. No olvide visitar nuestro sitio web mundocristiano.tv. Desde ahí le mantendremos informados cada día. Que Dios le bendiga.